lo que cubrirá, digamos, el quiz, y ya después entramos en materia en el quiz. Obviamente habrá una inducción previa a la tutoría 4, que serán los mapas de Carnot, basado como en una simetría de las tablas de la verdad, de acuerdo a las funciones, que hoy vamos a ver algo también de esto, y un ejercicio taller también. Obviamente para ese quiz no tendremos en cuenta ese tema de esa clase. Yo quisiera entonces, como repaso, retomar algunas cosas. Primero, la retroalimentación del taller pasado. Segundo, la importancia que es el álgebra booleana versus las compuertas digitales. Entonces me vuelvo un poquito también en el tiempo de la semana anterior con la comparación de las tablas de la verdad y las compuertas lógicas, porque la idea es interactuar, seguir interactuando entre lo que es el álgebra de Boole con las funciones canónicas, o sea, las fórmulas, como ya les he venido explicando, las funciones, la lógica positiva y, como les he venido diciendo también, lo que es la suma de productos. Vamos a usar básicamente la metodología lógica positiva y suma de productos. No quiere decir en la resolución de los problemas o en algunas simplificaciones de algunas funciones del álgebra de Boole que no hayan producto de sumas, como ya creo en un ejercicio en algún taller se presentó un producto de sumas. Creo que en la primer taller había un producto de sumas en las tablas de la verdad y no recuerdo si en el segundo taller. Vamos a mirar. Para esto me basé en uno de los talleres que alguno de ustedes contestó, alguno de los grupos de ustedes contestó. Entonces les voy a compartir esa solución de ese taller. Ahí está el taller de la semana pasada. Y ojo, este taller nos servirá como el primer punto del taller del día de hoy. El taller del día de hoy se compone de dos partes. Una, de los resultados, o más bien de los planteamientos de este taller 2, o sea, el taller anterior, para simbolizar esas funciones planteadas sin simplificar, tal y cual como ustedes la están viendo ahí, el punto 1, el punto 2, el punto 3, o sea, el planteamiento de la ecuación antes de la simplificación para que lo representen en compuertas lógicas. Obviamente para eso, entonces vamos a hacer un repaso de lo que son las compuertas lógicas versus sus entradas, sus funciones de entrada, y podamos desarrollar ese primer punto. Y los puntos siguientes del taller del día de hoy es seguir con algunos ejercicios de simplificaciones como para seguirnos ejercitando. Y la tercera situación es de una vez por todas seguirles recomendando la aplicación Boolean TT, porque con esa aplicación, como ya les he venido diciendo algunos o de alguna manera la semana pasada, sirve para hacer las comprobaciones de que lo que hicimos es correcto, porque uno plantea ahí en el Boolean TT hay varias alternativas. Una, construir las tablas de la verdad. Dos, hacer simplificaciones, lo que estamos haciendo en este taller 2 y 3. En el 4 también va a ser simplificaciones, pero ya por otro método que se llama los mapas de Carnot, poco más sistemático, digámoslo así. Y también nos permite construir los circuitos, o sea, las compuertas lógicas, si queremos, también por ahí. Igualmente, también por el Boolean TT podemos aplicar los mapas de Carnot. Entonces, miren que es una herramienta muy completa que nos puede servir tanto para como función didáctica en esto que estamos tratando en esta asignatura, como en el futuro de pronto en su vida profesional, si alguna vez les toca trabajar con diseños, porque a alguno le guste inclinarse por la parte de robótica, domótica, puede tener algunas aplicaciones importantes ahí. Entonces, repasando nuevamente les digo el punto 1 del taller 2, que era simplificar la expresión A más A por B. Entonces simplemente, como ven pues ustedes acá,
A más AB es A factor de 1 más B, porque A por 1 da A más A por B da A por B. Eso es la famosa ley distributiva, exactamente. Como se hablaba en la regla 2, A por 1 es igual a 1. Entonces, y obviamente 1, y según la regla 2, 1 más B también es igual a 1, que es de la misma fórmula o de la misma forma como está representado como 1 más A. 1 más A es igual a 1. 1 más B es igual a 1. Entonces, aplicando esa regla 2, ya diríamos que A por 1 da es igual, aplicando la regla 4, que A por 1 es igual a A, entonces la respuesta es A. Eso del punto 1. Del punto 2, A por B más A por B negado. Entonces, aquí toca simplificar como en el álgebra tradicional y sacar un factor común. El factor común es A. A sería factor de B más B negado, porque A factor de B es A por B más A por B negado es A por B negado, ley asociativa. Entonces, tendríamos que B más B negado es una de las reglas de complementación donde dice que A más A negado es igual a 1, lo mismo B más B negado o C más C negado. Entonces, B más B negado es igual a 1, donde A por ese resultado que es B más B negado igual a 1, A por 1, entonces sería la regla de la igualdad, o sea, A. Entonces, mire que dos expresiones, la 1, A más AB, y la 2, AB más A por B negado, su simplificación da el mismo resultado, A. Ahí vamos en el punto 2. El punto 3. El punto 3 dice que es aplicando ley distributiva A factor de A más B. Entonces, simplemente es como destruir el paréntesis. A por A y más A por B. Entonces, sería A por A es igual a A, que es la ley de idempotencia, o sea, las mismas potencias, A por A, como, no como en el álgebra tradicional, que A por A es igual a A al cuadrado. Recuerde que en binarios solamente 1 por 1 es igual a 1, entonces A por A es igual a A más AB, y A más AB quedaría como el primer punto, que usando las leyes de absorción, suprimir una variable sería A factor de 1 más B, donde 1 más B, según la regla 2, es igual a 1, y A por 1, que es la regla 4, la regla de la unidad, entonces sería igual a A. Ese es el punto 3. Entonces mire que van 3 ejercicios donde por un planteamiento original diferente, el resultado es el mismo. O sea, el 1 igual a A, el 2 igual a A y el 3 igual a A. Entonces, algunos que de pronto cometieron algunos pequeños errores, yo les pedí que los corrigieran, algunos lo corrigieron, pero volvieron a incidir como en lo mismo. Y bueno, y en el cuarto punto vemos que es también ley distributiva, factor de A más B por B negado. Entonces, A por B negado más B por B negado. Pero recordemos que B por B negado, que es de la misma forma de A por A negado, es la ley de la complementación, donde B por B negado es igual a 0, porque recuerde que si B es igual a 1, usando la lógica positiva, que es lo que hemos estado diciendo, por B negado, que sería 0, entonces 1 por 0 daría 0. Entonces, la respuesta sería simplemente A por B. Y el quinto punto, que es factores. O sea, 2 es producto de sumas, lo que les decía. O sea, hay algunas que usamos suma de productos, aquí sería producto de sumas. ¿Por qué? Porque dentro de cada paréntesis hay sumas, por eso se llama producto de sumas. Entonces, el producto A más B por el factor A más C. Entonces, destruyendo quedaría A por A más A por C más B por A más B por C. Entonces, como haciendo la distribución o destrucción de esos paréntesis. A por A, ya sabemos que por una regla es igual a A, más AC más B por A más B por C. Entonces, ¿qué agruparíamos? Por ejemplo, A más AC, que es como la ley de la absorción. Eliminemos una variable, por ejemplo, la letra C, la variable C, donde A más AC es A factor de 1 más C, y 1 más C sabemos que es de la forma como 1 más A, que es igual a 1. Entonces, A por 1 es A. Luego quedaría para agruparlo con B con A.
que si lo volteamos por ley conmutativa, B por A es lo mismo que A por B, por un postulado, ¿cierto? Entonces, A más AB sería factor A igual de 1 más B igual, 1 más B es igual a 1, A por 1, y quedaría finalmente solamente A más B por C, y ese es el resultado final. O sea, que realmente no es tan complicado si aplicamos las reglas, las leyes. Entonces, yo voy a salirme de ahí un momentico y voy a recordarles las leyes básicas, que es el numeral que lo vimos en la sesión 2, en la clase pasada, que es, permítanme un momentico, yo abro el archivo para hacer un repaso versus las compuertas lógicas y les comparto. Ay, se me perdió. Ay, ya. Y les comparto, ahí ven el archivo de la semana pasada que yo subí efectivamente a la plataforma que se llama Leyes Básicas del Álgebra de Boole, como para tomar un repaso rápidamente de la semana pasada y poder continuar con las otras, que son todas las leyes de absorción y la ley de De Morgan. Entonces, que hagamos un repaso rápido de lo que son las leyes básicas del álgebra Boole, que son las leyes conmutativas, la ley asociativa, la ley distributiva, que ya lo aplicamos inclusive en la solución del taller pasado, que son las mismas del álgebra ordinaria, y luego nos vamos a la ley conmutativa. Aquí está, A más B es igual lo mismo que B más A, o en esto en sumas, en la función OR. Entonces recordemos que las funciones las podemos representar por compuertas, que es lo que trata el primer punto del taller del día de hoy. O sea, esos planteamientos del punto 1, 2, 3, 4, 5 del taller 2 sería para solucionarlos ese planteamiento con compuertas lógicas como primer punto del taller 3. Y los siguientes puntos del taller 3 del día de hoy, 2, 3, 4, 5 serían los puntos para hacer otras simplificaciones. Vuelvo y le repito, para hacer la simplificación ustedes lo deben hacer aplicando así las reglas y leyes, que es lo que estamos viendo. Pero si quieren comprobar el resultado, verificar que sí está bueno el resultado, entonces pueden usar la herramienta Boolean TT, que es como el comprobador o el verificador que podemos usar para todo ello. Lo mismo la ley conmutativa en la función AND, que es como B multiplicación, A por B es igual a B por A. Y la representación lógica de esas funciones. Las leyes asociativas, que es asociar por paréntesis una parte y luego la pasa al otro lado como igual, A más factor de B más C, es lo mismo que factor de A más B más C. Y su representación lógica como aparece ahí. Lo mismo, eso en la función OR. En la función AND, por ejemplo, A factor de B más C por C es lo mismo que factor de A, B por C. Y sus respectivas representaciones lógicas. Lo mismo la ley distributiva, donde cuando hablamos de ley distributiva es porque hay paréntesis realmente, ¿no? Entonces, A factor de B más C es igual a A, destruyendo el paréntesis, A por B más A por C. Y las reglas básicas del álgebra de Boole, que eran muy útiles para la manipulación y simplificando expresiones booleanas, A más 0 es igual A más 1 es igual a 1, A por 0 es igual a 0, A por 1 es igual A más A es igual A más A más A negado es igual a 1, A por A es igual A por A negado es igual a 0, A doblemente negado es igual A más AB es una ley de absorción, se suprime una variable A, la 11, A más A negado por B es igual a más B, supresión de la A negado, y la distributiva que es A más B factor de A más C, donde el resultado es A más BC. Esto sería en cuanto a las reglas básicas del álgebra de Boole, que si las vemos como numeradas, sería la primera A más 0 igual a A, con su representación lógica como tal. La 2, A más 1 es igual a 1, A por 0 es igual a 0, A por 1 es igual a A,
A más A es igual a la 5, la 6, A más A negado es igual a 1, A por A es igual A por A negado es igual a 0, la 9, doble complementación o doble negación, A doblemente negado es igual a A, la absorción y su representación lógica correspondiente, la 10, la 11, A más A negado por B, que es igual a A más B, y la 12 es la de ley distributiva, paréntesis, factor de A más B por factor de A más C es igual a A más BC, y su correspondiente representación lógica. Entonces, hago este repaso precisamente porque lo que quiero en ese primer punto del taller del día de hoy es eso, que hagan la representación lógica de los planteamientos de los puntos del taller anterior. Eso sería un repaso muy rápido, muy a grosso modo, de lo que podría ser lo que llevamos hasta ahora. Entonces, entramos nuevamente aquí en la plataforma y vemos que el día de hoy hicimos este repaso rápidamente de lo que fue la vez pasada y profundizamos un poquito más con el resto de las leyes, como las leyes de De Morgan, y usar la herramienta de software para computador o móvil celular, como es Boolean TT, para verificar las tablas de la verdad, las convertas lógicas, la simplificación de funciones, entre otros. Eso por el día de hoy. Y la próxima semana la podemos usar también para comprobar lo que hagamos en el taller de lo que es los mapas de Carnot, que es una simplificación matemática sistemática que es coayudante para solucionar o hacer simplificaciones, que es lo que venimos haciendo taller 1, taller 2, taller 3. Hoy continuamos con eso y la semana pasada aplicamos la misma simplificación, pero usándose esa metodología de los mapas de Carnot. Aquí yo puse una tabla muy sencilla y puse otra vez el mismo documento de álgebra de Euler, las reglas básicas, como un repaso para que ustedes lo tengan presente. Inclusive aquí al final, si vemos un poco más abajo, tenemos ya los postulados y teoremas del álgebra de Euler, las leyes de absorción, las leyes de De Morgan, como para explicarles como un poco más en detalle, y vuelvo y retroalimento con un resumen, un cuadro resumen muy sencillo de las leyes y teoremas de la álgebra booleana. Digamos que ustedes pueden trabajar con la tabla resumen de las leyes básicas de Boole o con estos 3 cuadros que están después de este diagramita que coloqué aquí en el taller, en esta sesión 3 de hoy, que son postulados y teoremas del álgebra booleana, leyes de absorción y las leyes de De Morgan. Y ya como un resumen pueden tener la tablita resumen de las leyes y teoremas del álgebra booleana. Entonces, entremos a lo que serían los postulados y teoremas del álgebra booleana. Permítanme un momento. Yo abro el archivo y se los comparto. Entonces, voy a compartirles ese archivo que está ahí subido en la plataforma que se llama álgebra booleana. Bueno, aquí se hace un repaso de ese primer archivo que era un global de toda la asignatura, digámoslo así, el de la primera sesión. 1854, George Boole estudió e introdujo una notación simbólica para el tratamiento de las variables cuyo valor podría ser verdadero o falso. Como en el álgebra de Boole y en la electrónica lógica digital, los computadores no entienden sino unos y ceros, pues es la base numérica binaria. Entonces, un 0 es como falso, un verdadero es como un 1. Ya desde el punto de vista de electrónica, un 1 es como un voltaje alto, un 0 es como un voltaje bajo. Recuerden que en la electrónica lógica digital manejamos 2 tecnologías. Una que es la lógica, en la electrónica lógica digital, uno que llama la tecnología TTL, que quiere decir lógica transistor-transistor, donde la polarización de esos integrados, que son compuertas lógicas digitales, se polarizan a 5 voltios, o la tecnología CMOS, que
donde la polarización se puede hacer a 9, 12 y hasta 15 voltios. O sea que un valor alto en esa tecnología CMOS puede ser 12 voltios, puede ser 9 voltios, puede ser 15 voltios. Y en la tecnología TTL, básicamente es polarización a 5 voltios. O sea que un valor alto en tecnología TTL son 5 voltios, un valor bajo, 0 voltios. En CMOS, que es tecnología semiconductora metal óxido, esa tecnología, la polarización se puede hacer, digamos, a 9 o a 12 voltios. Entonces, un valor alto puede ser los 9 o los 12 voltios y un valor bajo puede ser los 0 voltios o un voltaje ligeramente superior. El álgebra de Boole nos permite entonces manipular relaciones proposicionales y cantidades binarias. Se pueden aplicar las técnicas digitales y se emplea para la descripción y diseño de circuitos más económicos. ¿Cómo? ¿Cómo más económicos? Haciendo las simplificaciones, que es lo que hemos estado haciendo. Las expresiones booleanas serán una representación de la función que realiza un circuito digital. O sea, el álgebra booleana, como lo estamos viendo, lo podemos hacer símil directamente con compuertas lógicas digitales, o al revés, la representación de compuertas lógicas digitales, hacerlo en representación del álgebra booleana. En estas expresiones booleanas se analizarán las tres operaciones básicas, que son AND, OR y NOT, que ya lo hemos visto. AND, que es la multiplicación lógica binaria, OR, las sumas lógicas binarias, y NOT, la negación. Y tenemos una complementación de esas compuertas, porque uno puede generar una compuerta NAND con una AND y una NOT, o una compuerta NOR con una OR y una NOT, que eso ya lo vimos también en otro documento de la sesión pasada. Entonces, como les había dicho, un 0 es falso o un 1 es verdadero, o un 0 es 0 voltios o un 1 5 voltios en tecnología TTL. Y aquí tenemos los famosos postulados. Todos los postulados para las tres operaciones básicas AND, OR y NOT. Entonces, para complemento, el complemento del 0 negado, por eso ustedes ven ahí como un cuadrito donde dice 0 con una comillita arriba a la derecha. 0 negado es 1, por eso se llama complemento, y 1 negado es 0. Ahora, en adición, entonces mire que el complemento es la negación. Ahora, la adición, que es la compuerta OR, y la multiplicación, que es la función AND. Entonces, en adición, que la función OR es 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 1. Si ustedes pueden ver ahí en dos variables, ahí tenemos el equivalente como una tabla de la verdad de dos variables, que son, con dos variables es 2 a la 2, 4 combinaciones. Con 4 combinaciones contamos desde 0 hasta 3. Entonces miro que esto prácticamente, si lo descomponemos, podríamos asimilarlo a la tabla de la verdad. Pero obviamente aquí simplemente estamos haciendo la adición binaria. Y en la multiplicación binaria es lo mismo. 0 por 0 es igual a 0, como es el equivalente a la función AND, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Entonces, esas serían como los postulados básicos para las funciones AND, OR y NOT. Eso desde el punto de vista de las operaciones básicas binarias. Ahora sí, entremos en materia de los teoremas. Ustedes me van a preguntar, yo les había dicho de ese documento primero que está en la primera tutoría subido, que es el álgebra de Boole como resumida, un compendio general del álgebra de Boole resumido, se hablan de los teoremas y demás. Aquí los vamos a enumerar, digamos que de otra forma, pero igual las fórmulas y las funciones y las letras, las variables, usted puede representar, cambiar la X por una A, o la X por una B, o la X por una C, según sea el caso, que es lo que hemos estado haciendo también en los ejercicios. Aquí yo estoy representando las funciones por letras X y Y, digámoslo así. Entonces, en los teoremas, la regla del cero y la nulidad. Entonces, 0 más X es igual a X. 1 más X es igual a 1. 0 por X es igual a 0. 1 por X es igual a X. En idempotencia o potencias iguales, X más X es igual a X y X por X es igual a X. En complementación, X más, más X negado es igual a 1, que es lo mismo que teníamos por ahí en una de las reglas que decíamos que A más A negado es igual a 1.
o b más b negado es igual a 1, o c más c negado es igual a 1. Y lo mismo, x por x negado es igual a 0, que es lo mismo que teníamos, a por a negado es igual a 0. Eso entonces, en reglas de cero y unidad, digamos como por agrupamientos idempotencia o potencias iguales, complementación e involución. Lo llamamos el teorema de involución, es porque es la doble negación de una variable que es la misma variable, o sea, es la variable x negada dos veces, doblemente. O sea, cualquier variable negada doblemente es lo que llamamos el teorema de la involución, o sea, la doble negación. Una variable doblemente negada es lo mismo que la variable, o sea, no cambiaría la función como tal. A es lo mismo que A doblemente negado. La ley conmutativa, que es simplemente decir que x más y es igual a y más x, o x por y es igual a y por x. La ley asociativa, donde agrupamos por paréntesis, x más, que ya lo habíamos visto, x más factor de y más x es igual a el factor de x más y más z, y así. Lo mismo x factor de y por z, que es lo mismo que decir que es factor de x por y por z. La ley distributiva también, que es con paréntesis, x más y factor de x más z es igual a x más y por z, que es lo mismo que habíamos dicho que era a más b factor de a más c, ¿cierto? Entonces la respuesta sería a más por b más b por c, perdón. Y lo mismo la otra que es x factor de y más z sería xy más x por z. Ojo, aquí prácticamente lo que hemos hecho hasta ahora es un repaso. Ahorita sí viene lo que es las leyes de absorción, todas las leyes de absorción, porque digamos que es desde el punto de vista didáctico es mandatorio, es obligatorio explicar todas las leyes en su detalle, por lo menos en su postulación. Así no digamos que hagamos todos los ejercicios aplicando todas las leyes, pues sí es mandatorio, sí es obligatorio por lo menos decir que existen todas estas leyes, ¿cierto? Y como les digo, no necesariamente tenemos que usarlas todas, pero si en algún ejercicio ustedes ven necesario usar alguna de estas fórmulas, no hay ningún problema, las pueden utilizar. Obviamente si tiene su aplicación y son pertinentes en esos momentos. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Estas leyes de absorción, por lo que veo, pues, digámoslo así, dan un resultado en concreto. Como en el Se pueden taller que demostrar. hicimos Sí, sí, exactamente. ¿Hay sí. algún problema si sencillamente se utilizan estas leyes de absorción o en algún momento siempre, o más bien digo, siempre hay que demostrarlas? No, 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 no. Ojo, recuerden, y por eso les repetí al principio, ¿qué herramienta vamos a usar para demostrar que un resultado es válido? Boolean TT, porque es una aplicación supremamente efectiva, muy cero errores, digámoslo así, o sea, está fríamente calculada. Entonces, digamos que no vamos a hacer demostraciones, aquí no se trata, digamos que sí, que en los talleres que hemos hecho previos hemos hecho prácticamente demostraciones, y a eso vamos, porque lo que hemos hecho es una simplificación. Entonces, cuando hacemos una simplificación, llegamos a un resultado que es diferente al planteado originalmente. Entonces, prácticamente lo que hemos estado haciendo es demostraciones, porque aplicamos teoremas o postulados para llegar a un resultado. Entonces sí, estamos haciendo demostraciones. Pero digamos ya en los ejercicios como tal, en estas simplificaciones que vienen, es aplicar las mismas reglas, los mismos teoremas, y vuelvo y les repito, si alguno de estas reglas o teoremas las pueden aplicar ahí, vale, no hay ningún inconveniente. Lo importante, vuelvo y lo repito, es que el resultado sea el fidedigno, el idóneo, el veraz, el real, que corresponda a la función planteada. Y para eso lo vamos a hacer con el verificador boolean TT, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas Ok, gracias. entonces miremos unos detalles. Leyes de absorción. Miren que solamente en leyes de absorción, nosotros habíamos planteado las leyes básicas, que eran los de la sesión 2,
la 10 y la 11, ¿cierto? Ahorita aquí ya en las leyes de absorción ya no estamos contando dos solamente, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leyes de absorción. Entonces mire todas las leyes que comprenden el álgebra booleana, que de por sí, vuelvo y lo repito, muchas de ellas de pronto ni las vamos a tocar, pero digamos que es como es mandatorio para nosotros decir que existen, porque en algún momento, en algún ejercicio, en alguna situación, las podemos aplicar. Entonces mire que la regla A es x factor de x más y es igual a x. La otra, la B, x factor de x negado más y es igual a x por y. O sea, ¿ustedes qué podrían hacer en estos casos? O tratar de demostrar cada uno de esos postulados o estas leyes, ¿cierto? Con simplificación, destruyendo paréntesis, ejecutando las operaciones, a ver si llegan al resultado. Vuelvo y les repito también que se los dije en la clase 1. Y es que tengo que ser muy retroalimentativo con todos estos criterios. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una simplificación y llegar a un resultado y no soy capaz, yo les había dicho que les valdría inclusive hacerlo por tablas de la verdad, pero obviamente que el resultado sea el idóneo. ¿Y cuál es el verificador? Boolean TT, porque lo puedo hacer por tablas de la verdad, porque lo puedo hacer por simplificación, pero los pasos de la simplificación ustedes sí los deben hacer a mano aplicando los criterios de las reglas y los teoremas. Entonces miren que en ese punto C de las leyes de absorción, x negado factor de x más y es igual a x negado por y. La D, que es producto de sumas, factor de x más y por factor de x más y negado es igual a x. La E, x más x por y, que mire que esta es la fórmula 10 de las reglas básicas que les planteé en la sesión anterior, que es a más b por c, que es el equivalente a x más x por y es igual a x. O la otra, la 11, que es x más x negado por y es igual a x más y, que sería a más a negado por b, ¿cierto? Las otras dos serían la g, que es x negado más x por y es igual a x negado más y la última que sería x por y más x por y negado sería igual a x. Entonces, si ustedes quieren como ejercicio, lo pueden tratar de hacer la demostración paso a paso aplicando las reglas, y si por x o y motivo no fueran capaces o en un ejercicio determinado, se puede hacer por las tablas de la verdad, como hicimos los ejercicios de la clase 1. Entonces, mire que si andamos como secuencialmente profundizando un poco en los temas, e ir implementando algunas otras funciones, algunos otros postulados, algunas otras leyes para, digamos, llegar a un nivel de complejidad un poquito mayor, pero sin dejar de lado ninguna de las leyes como tal. Y en el punto 9 tendríamos las leyes de De Morgan. Ojo, que aquí vamos a hacer una profundización. Aquí yo les voy a plantear las leyes como tal y luego les comparto el archivo que tiene que ver ya como mucho más detallado, como mucho más explicativo de lo que son las leyes de De Morgan como tal. Entonces, ¿qué dice la ley de De Morgan? Hay dos formas de hacerlo. Una, donde dice que la negación de una expresión, ojo, cuando hablo de la negación de una expresión, miremos el punto A, x por y negado. Esto sería lo mismo como tener factor, entre paréntesis, x por y, todo negado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice De Morgan? Que una expresión, toda una expresión negada, se puede representar como la suma de los factores negados. ¿Qué quiere decir esto? Que x por y negado, todo, es igual a x negado más y negado. ¿Y qué dice la regla? Ah, es que yo tenía un producto negado, entonces lo convierto en la negación de esos elementos negados. Eso es lo que dice la primera parte de la ley de De Morgan. Y la segunda, estas son las dos fundamentales, las A y la D son como complementarias. Y la segunda dice algo que tiene que ver también, la suma. La primera era un producto, y la segunda es una suma. Entonces, una suma, toda una suma negada, esto es como tener el factor de x más y, todo negado.
toda una suma negada es igual al producto de esos elementos negados. Entonces, las leyes de De Morgan se basan fundamentalmente en este punto A y punto B. Lo que pasa es que también como complementario uno podría decir en el punto C que X por Y es como tener la ley de De Morgan. Si yo le pusiera negación a X por Y sería ¿qué? X negado más Y negado. Entonces, ¿qué hace uno? Entre paréntesis dice X negado más Y negado y lo vuelve a negar para que la expresión quede como tal, simplemente X por Y. O lo mismo, discúlpeme. Qué pena, entró una llamada. Voy a quitarle el volumen al... Bueno, y la última que sería algo parecido, X más Y, que es como tener la ley de absorción donde dijera uno, X más Y negado es cambiar esa operación por una multiplicación, pero con los elementos negados, pero doblemente negado para que sea la función como tal X más Y. Entonces, digamos que esta función o esta ley C de la ley de De Morgan y la ley D de la ley de De Morgan son como unos complementos de las dos leyes básicas que son la negación de un producto completa o la negación de una suma completa. Vuelvo y le repito, la negación de un producto completo es cambiar la operación por una suma negando sus elementos. Y la suma total negada es cambiar la suma por la multiplicación entre sus elementos, pero individualmente negando sus elementos. Entonces es como partir la negación por partes, pero cambiando la operación. Un producto negado, la suma de los elementos negados. Una suma de todo negado es la multiplicación de los elementos negados individualmente. Eso básicamente sería la ley de De Morgan. Entonces, ¿qué sería ahorita? Sería compartirles ya la ley de De Morgan como más en detalle. Entonces déjenme, les abro aquí el archivo que les compartí también en la plataforma de las leyes de De Morgan. Permítanles comparto. Entonces, en las leyes de De Morgan, que es lo que acabamos de decir ahora, simplemente A más B negado todo es cambiar la operación por multiplicación y sus elementos negados individualmente. Y la otra ley que es A por B negado todo es igual cambiar esa operación por AND, por OR más con sus elementos individuales negados. Eso es las dos leyes básicas de las leyes de De Morgan. Ojo, ¿qué dice como axiomas ese teorema lógico más importante de la electrónica digital? ¿Y por qué dicen que es el teorema lógico más importante de la electrónica digital, la electrónica lógica digital? Porque con estos teoremas de De Morgan, muchos problemas pueden ser solucionados haciendo esas simplificaciones por acá. Muchas funciones lógicas o del álgebra booleana en forma canónica como expresión booleana se pueden representar por acá. Inclusive las mismas compuertas lógicas digitales, o sea, la representación simbólica, ¿sí? Yo en esta asignatura he optado en los últimos semestres, por lo menos de un año para acá, de acentuar más el concepto de la compuerta lógica que meterle la parte digital, porque la parte digital son los circuitos, la circuitería, o sea, son unas pastillas negras que parecen como unas cucarachas de 14 patas, de 16 patas, donde dentro de esa pastilla de silicón, que es de color negro, y las paticas 7 de un lado y 7 del otro, o 8 de un lado, 8 del otro, se representa dependiendo de la tecnología, si es lógica digital TTL o lógica digital CMOS, se representan las compuertas lógicas digitales. Entonces simplemente ya es como para hacer la circuitería como tal, ¿sí? Que es parte de la electrónica como tal. Entonces, ojo, este es el teorema más importante de la electrónica digital, como ya les mencioné, o sea, la razón, porque con esto se solucionan muchos meollos o problemas que uno no sabe por dónde atacarlo, entonces aplica estos teoremas. Y dice que cualquier expresión binaria lógica permanece inalterable si, primero, se cambian, o sea, se añaden
todas las variables por sus complementos. ¿Qué hemos hecho acá? Mire, en la operación de negación de la función OR A más B, toda negada, dice, se cambian todas las variables por sus complementos. O sea, ¿cuál es el complemento de A solo? A negado, y del B, B negado, ¿cierto? Segunda, que se cambian todas las operaciones sí por operaciones O. Entonces, mire, en la suma, que es una operación OR, se cambia todo por operación AND, por. Y las operaciones AND por se cambian por operaciones OR, suma. Se cambian todas las operaciones sí por operaciones O. Se cambian todas las operaciones O por operaciones sí. Y la cuarta, de pronto una de las más críticas, podemos decirlo así, se toma el complemento de la expresión completa. O sea, para poder tener aplicabilidad del teorema como tal, es que toda esa expresión sea un complemento, o sea, sea una expresión negada. Cuando hablamos de complemento, es negación, ¿de acuerdo? Entonces, en el argot técnico, como en el álgebra booleana, un complemento es la negación. Entonces, si yo tengo una operación suma y la niego toda, puedo aplicar el teorema de Morgan haciéndole igual a esto. O si yo tengo una multiplicación toda negada, o sea, toda en función complemento, la puedo reemplazar por sumas de sus complementos. Eso es lo que quiere decir ya desglosado el teorema de Morgan. Pero hay una más. Dice que hay una forma operativa práctica de ver el teorema de Morgan, es que la barra de inversiones de una expresión se puede romper en cualquier punto y la operación en ese punto reemplazarla por su opuesta. Lo que habíamos dicho acá, si yo tengo una suma y toda está negada, entonces, ¿cómo la rompo? Volviéndola a un producto y negando sus elementos. Si tengo una negación de un producto, ¿cómo rompo ese producto? Volviéndolo a una suma, negando sus elementos individualmente. Eso es lo que quiere decir la ley de De Morgan. Ahora, ¿cómo es el teorema de De Morgan con compuertas? Miremoslo acá. Entonces, en la página 2 de este documento dice cómo representamos la función A por B negado. Entonces, mire que tenemos una compuerta AND, A por B, y aquí a su salida la negamos, entonces quedaría A por B negado. Ese sería el resultado. En realidad, esta A por B quedaría como corrido por acá, ¿cierto? A por B negado. O si la hacemos con compuertas OR, entonces mire que se aplica la función. A por B negado es igual, según el teorema de Morgan, A negado más B negado. Mire, A lo niego a la entrada y B lo niego a la entrada y lo meto en una compuerta OR y ya queda el equivalente entre compuertas de lo que es el teorema de Morgan. Lo mismo, aquí la función suma negada. Entonces la función suma negada será primero una compuerta OR A más B. Como la niego toda, entonces A más B negado. O sea que este A más B negado lo corro aquí al final, ¿cierto? Que sería igual aplicando el mismo teorema de Morgan diciendo que la negación de una suma es igual al producto de sus elementos negados individualmente. Entonces, A más B negado es igual a A negado por B negado. Entonces, mire que es como cambiar las operaciones. Entonces, la condición fundamental para aplicar el teorema de De Morgan es que toda la expresión esté negada. Pero ahí no termina, digamos, la visualización completa del teorema. Digamos acá, podemos decir lo siguiente en la página 3. El teorema de Morgan es útil en la implementación de las operaciones de puertas básicas con compuertas alternativas, porque recuerden que la lógica, la electrónica lógica digital o el álgebra de Boole, la lógica binaria en compuertas lógicas, usted la puede representar por tres compuertas como lo dijimos arriba al principio. Compuertas AND, compuertas OR y compuertas NOT. Y usted ahí puede obtener toda la combinación de compuertas. De ahí puede sacar la compuerta NAND, que es una compuerta AND con una NOT de negación. O la compuerta NOR, que es la compuerta OR con una compuerta de negación. Entonces, por eso es que dice que es útil en la implementación de las operaciones de puertas básicas con compuertas alternativas, particularmente con las compuertas NAND y NOR, que son fácilmente disponibles en forma de circuitos integrados. Cuando dice en forma de IC, es que hablamos de sigla en inglés, Integrated Circuit, o sea, circuitos integrados. Recuerden también, les quiero hacer un recorderis que lo dije en la primera clase.
¿Cuál es la compuerta lógica con la cual se pueden hacer todas las implementaciones lógicas? A ver si alguno lo recuerda. ¿Cuál? Era con la ANT, me parece. Con la NAND. Está aquí escrita, está aquí. Con la compuerta NAND podemos hacer toda la lógica binaria, todas las compuertas lógicas, todas las combinaciones que queramos con compuertas NAND. Pero ustedes se imaginan en un problema tener todo con compuertas NAND, se haría una cosa impresionantemente grande, ¿cierto? Y por eso es parte de la filosofía de esta asignatura, aprender a hacer las simplificaciones para hacer la optimización de los circuitos lógicos digitales. O sea, con unas expresiones iniciales usted puede hacer las simplificaciones porque usted inicialmente tenía un mundo de compuertas y a la final con una compuerta simple hace todo. Eso es, digamos, como la filosofía básica de esta asignatura, poder hacer más económicos los circuitos, que más arriba lo dijimos. Eso sería una explicación. La otra explicación, digámoslo así, el teorema de Morgan permite transformar funciones producto en funciones suma y viceversa. Transformar funciones suma en funciones producto. ¿Cómo? Teniendo siempre de condición de que toda la expresión está negada. Muchachos, no se les olvide eso. Si la expresión la tienen toda negada, pueden aplicar de Morgan. ¿Ok? Bueno, entonces, su principal aplicación es realizar circuitos digitales utilizando un solo tipo de compuerta. ¿Cuál les dije? La NAND. La NAND es la compuerta universal en la electrónica lógica digital. También hemos utilizado en el álgebra booleana para obtener el complemento de una expresión o una función. Además, para simplificar expresiones y funciones booleanas. Bueno, y aquí ya tenemos como las diferentes representaciones de lo que es el álgebra de Boole, ejemplos de aplicación práctica. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, en la página 3, perdón, la página 4 ya tenemos compuertas NAND con 3 entradas, A por B por C negado, la tabla de la verdad, ¿cierto? Y el equivalente en compuertas lógicas. ¿Cómo haríamos un equivalente con puertas lógicas de esta primera de arriba, NAND ABC? Negando primero sus entradas y metiéndolo a una compuerta OR, porque recuerde que ahí ya estamos aplicando el teorema de De Morgan. Una multiplicación, o sea, un producto negado es igual a la suma de sus elementos negados. Entonces, por eso es que esta NAND arriba la podemos representar de 3 variables con la negación de sus 3 variables inicialmente y metiéndolo en la compuerta OR. O haciendo ya algo un poquito más complejo, como esta de aquí abajo. O lo mismo, en la compuerta NOR. Una suma negada la podemos representar por la multiplicación de sus elementos negados individualmente. Pero ahí está, aplicado. Bueno, miren que esta representación, miren aquí en la página 5, que hay una notación de la forma canónica donde dice que S, que es la salida, es igual a una ondita, como a una onda seno. Eso es el equivalente en otro tipo de notación que yo ya les había dicho también en la primera clase, que es la forma o la otra forma de hacer la notación de una suma, en este caso negada, o sea, de toda una expresión negada. Entonces, una es con la raya encima, u otra anteponiendo un signo de onda seno que significa la negación de toda esa expresión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la representación, entonces si tenemos una compuerta NOR, eso es equivalente a negar sus entradas y meterlos a una compuerta AND y aplicando directamente el teorema de Morgan. Entonces, miren que digamos que me he detenido un poquito más acá en esta explicación de lo del teorema de Morgan, puesto que tiene una aplicabilidad enorme en la electrónica lógica digital. Retomando aquí un poquito en la plataforma, lo que hemos discutido hasta ahora son los postulados y teoremas de la álgebra booleana, las leyes de absorción, que ya están contenidos en esta misma, y las leyes de Morgan. ¿Por qué metí aquí las leyes de absorción? Entonces resulta, permítanme acá, que yo hice, y ahí en la plataforma le subí, voy a subir ese archivo, se los voy a explicar ahí rápidamente, cómo hacer la demostración de, permítame un momento,
hacer la demostración de algunas leyes de absorción por las tablas de la verdad. Ojo, muchachos, ¿por qué lo hice con las tablas de la verdad? Bueno, ustedes ya saben hacer la simplificación. A más AB es igual a factor de 1 más B, donde 1 más B es igual a 1, entonces A por 1 es igual a A. Ya sabemos la demostración fácilmente cómo se hace, por eso hicimos todos esos ejercicios previos, como para que cogiéramos un poquito de práctica, digámoslo así, en esas simplificaciones, para cuando ya hayan ejercicio, ustedes rápidamente pueden abstraer la respuesta y hacer muy rápidamente las operaciones para hacer las simplificaciones. Pero resulta que, por decir algo, ustedes no fueran capaces de hacer la demostración o llegar a ese resultado, de que A más A por B es igual a A. Entonces, aplico la tabla de la verdad. Mire, entonces yo me tomé el trabajo de hacer las demostraciones por las tablas de la verdad, por las leyes de absorción, de la función A más AB, que es igual a A, por las tablas de la verdad. Entonces, mire, que A más A por B, perdón, sí, A más A por B es igual a A, porque miren que A es 0, 0, 1, 1, y la función S, que es A más A por B, es igual a 0, 0, 1, 1. Quiere decir que A más AB, que es este resultado, es lo mismo que tener A, mire, aquí verticalmente. Lo mismo en la demostración de A más A negado por B, que es igual a A más B. Entonces hacemos la tabla de la verdad de A a B, luego hacemos A negado por B, por eso hicimos los ejercicios del taller 1. Entonces miren que sí hay razón de ser por qué se hacen las cosas así, como secuenciales, metódicas, para aprender todos esos pormenores, digámoslo así. Entonces aquí tenemos la función S es igual a A más A por A negado por B, y la función A más B. Entonces miren que el resultado de la función A más A negado por B en tablas de la verdad es lo mismo que tener la función A más B, que es lo que planteamos aquí en el segundo punto. Entonces 0, 1, 1, 1 y 0, 1, 1, 1. Entonces, por tablas de la verdad yo puedo hacer la demostración de cualquier expresión por la cual, digamos, tenga dificultades de hacer la simplificación paso a paso. Pero vuelvo y le repito, el verificador, Boolean TT, Boolean TT. Y en esta última, que era la regla 12 de las leyes básicas, que fue la tablita que sacamos de la sesión anterior, factor de A más B por factor de A más C es igual a A más B por C. Y hacemos la misma comprobación, donde decimos que A más B por C es igual a este resultado. Entonces miren la penúltima columna de la derecha, antepenúltima, perdón, y la última, y los resultados son exactamente iguales. 3 ceros arriba, 5 unos abajo, 3 ceros arriba, 4 unos abajo. Entonces, quería mostrarles entonces, muchachos, todos los pasos más o menos de lo que sería la explicación de criterios de lo que son los postulados y teoremas de la álgebra booleana, las leyes de absorción, las leyes de De Morgan, y nos queda solamente por mirar, antes de entrar, digamos, a la parte del taller, el resumen de las leyes y teoremas de la álgebra booleana. Pero obviamente quedaría pendiente hacerles uno o dos ejercicios probablemente de algunas otras simplificaciones como para entender un poquito mejor esto, obvio, ¿no? Entonces, veamos la tabla resumen que ustedes, cada uno puede entrar a la plataforma inclusive y mirar y abrir resumen de las leyes y teoremas de la álgebra de Boolean. Quiero que me digan si están viendo ahí en pantalla ya abierto el archivo. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Entonces miren que yo he hecho una pequeña compilación o resumen de lo que son los teoremas de De Morgan y el álgebra booleana, como un resumen en una tabla simplificada que la pueden llevar, usar, manipular cuando hagan sus ejercicios y demás. Y cuando estén en el quiz parcial y en la próxima semana cuando hagamos el taller de los mapas de Carnot, que es como manejar unas tablas de la verdad, pero de una forma simétrica, digámoslo así, más simétrica o más cuadrada, o de pronto con algunas excepciones rectangular.
pero aplicando unas normas que nos permiten llevar a la simplificación de una forma metódica sin hacer como tanto paso en la simplificación, digámoslo así. Entonces, digamos que aquí yo tengo que en los teoremas de De Morgan, el complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. O sea, la negación de un producto es igual a la suma de esos elementos negados individualmente. Y la otra, el complemento de una suma de variables. Cuando hablamos del complemento, es la negación, ¿no? El complemento de una suma de variables es igual al producto de los complementos de las variables. En otras palabras, este producto negado es igual esta suma negada es igual al producto de esos elementos negados hechos individualmente. O sea, cambiamos, arriba, vuelvo y repito, un producto negado se cambia la operación AND por OR. Y ya no es negando todo el producto, como sumarizando entonces el elemento negado. Y el otro, toda una suma negada, la cambio por una operación AND por, y cada elemento lo niego. Entonces una suma la cambio por AND por un, pero de tener toda una expresión negada, la cambio simplemente por la negación de los elementos en forma individual. Eso es lo que es la ley de De Morgan. Si el número de cuando yo digo ninguna o dos veces, la variable no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase que yo tengo la suma de A más B y dos veces tener negado A más B es lo mismo, es decir, que es igual a A más B. Porque recuerde que ahí aplicamos una de las primeras, que era la involución, o el teorema de involución, que decimos que cuando una variable está cargada doblemente, es la misma variable y no cambia. ¿Ya? Entonces, en expresiones también podemos usar ese mismo axioma, ese mismo teorema, de decir que si yo una variable dos veces, perdón, una expresión dos veces, la variable no cambia, la expresión queda igual. O sea, si yo tengo A más B negado dos veces, eso es igual a A más B. Si yo tengo A por B negado dos veces, o sea, toda la expresión negada dos veces, eso es lo mismo decir que es igual a A por B. Por eso yo coloqué como esa aclaración. Si el número de negaciones en la expresión es par, o sea, ninguna es porque no tiene ninguna negación, simplemente más B. O sea, ahí no habría que aplicar de Morgan. Pero si lo tengo dos veces negados, tampoco, porque es doble negación. Eso es lo que quiere decir. La variable no cambia, o la expresión cambia. Y el conectivo lógico no cambia. O sea, si usted tiene A más B, usted no tiene que aplicarle de Morgan porque no tiene negación arriba. Pero si usted tiene A más B negado todo, ahí se puede aplicar. No tiene que hacer nada. A por B es A por B, que es lo mismo que decir que es A por B, todo negado dos veces. A más B es lo mismo decir A más B, o A más B negado dos veces es lo mismo que decir A más B. Eso es lo que dice, está explicado como más en detalle la ley de De Morgan. Y digamos, lo más importante para su aplicación, si el número de negaciones es impar, o sea, una sola vez o tres veces, usted puede aplicar de Morgan. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene A más B negado una vez, usted puede aplicar de Morgan. Si usted tiene A por B todo negado una sola vez, usted puede usar de Morgan. O si lo tiene negado tres veces, también. Lo que quiere decir es que si tiene un número de negaciones impar, uno o tres veces, puede aplicar la ley de Morgan. La variable es negada. El conectivo lógico AND y se cambia por OR, o el conectivo lógico OR se cambia por el conectivo lógico AND, o sea, la inversa. Sí, es básicamente lo que dice el teorema de De Morgan. Ahora, y el resumen de los teoremas básicos, que era como ya lo habíamos dicho, es A más 0 es igual a A más 1 es igual a 1, A más no, del teorema de Morgan, A más AB es igual a A y A más A negado por B es igual a A más B. Y en la ley distributiva, o sea, distribuyendo paréntesis, sería A más B, factor de A más C es igual a A más BC. Entonces, aquí
¿Me escuchan? Se le fue el internet. Ay, qué madre. Qué pesado es. Aló, me escucha nuevamente, ¿cierto? Es que se me fue por un momento la imagen y no tuve retroalimentación de ustedes para escucharlos. Me disculpan ahí Sí, ya se le por, escucha. por el incidente. Ustedes hubo un momento que no me escuchaban, ¿cierto? No, se desconectó, apareció que se había Sí, desconectado. o sea, aquí en Internet yo tengo algo curioso y es que en Internet veo que hay conexión, pero yo me di cuenta que tenía problemas porque se me perdió la imagen. Entonces yo hablaba y les preguntaba, ustedes no me contestaban, entonces me tocó bloquear o interrumpir la sesión porque no sabía que no me estaban escuchando y por eso me tocó salirme temporalmente. Me disculpan ahí por eso. Bueno, entonces lo que les iba a decir es que vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar en materia del taller del día de hoy y obviamente hacer un receso ahorita sobre las 50 o las 7:50 y algo
como de costumbre, para mostrarles algunos ejercicios básicos que de pronto pueden ser bastante útiles en la explicación de las simplificaciones de lo que hemos venido haciendo. Pero un momentico. Listo. Entonces voy a ubicarme primero en la página correspondiente antes de compartirles, porque son documentos muy extensos, muy detallados, y aquí lo que estamos es tratando de simplificar todo para que se entienda más rápido y de una forma más clara. Entonces voy a entrar a este documento, que es el repaso de las compuertas lógicas con sus negaciones de acuerdo a las mismas tablas de la verdad, y por lo tanto también iniciarlos, digamos, en el concepto de las funciones lógicas positivas, que es lo que les he estado diciendo desde la clase 1, que es siempre usando la lógica positiva. Ojo, aquí tenemos un caso, o tenemos varios casos, digámoslo así, de compuertas lógicas, como ustedes pueden ver aquí en la página 20 de este documento, relaciones entre las compuertas lógicas y sus negados. Pero digamos que la función de salida, como ustedes pueden ver en esta página, es de una compuerta AND, una compuerta NAND, una compuerta OR y una compuerta NOR. Ojo, miren que la función de salida es Z. Aquí no es F como lo hemos venido diciendo, o S de salida, sino Z. La función es Z. Ojo, la función se cumple o se da cuando su valor es 1, usando la lógica positiva. ¿Qué quiere decir? Que Z es igual a 1 por lógica positiva, y que solamente se cumple la función Z igual a 1 cuando se cumpla esa condición. ¿Qué quiero decir en esta compuerta AND? Que solamente cuando se cumpla la condición de que A es igual a 1 y B es igual a 1, Z es igual a 1. Entonces, la representación en forma canónica de esta fórmula sería que Z es igual a A por B, ¿cierto? Obviamente, ¿no? Z es igual a A por B. Pero como función en lógica positiva, que quiere decir que Z es igual a 1, se da cuando A y B sean sus valores 1 y 1. ¿Sí? Entonces, la función o la expresión para esta compuerta AND es simplemente decir que Z es igual a A por B, usando la lógica positiva, que quiere decir que Z es igual a 1 cuando A sea igual a 1 y B sea igual a 1. Ahora, si vamos con la compuerta NAND, entonces tenemos como una inversión. Haga de cuenta, tener esa misma tabla de la verdad de la compuerta AND, pero invertida en los resultados. La Z, los resultados en la combinación 0, 0 es 1, en 0, 1 es 1, en 1, 0 es 1 y en 1, 1 es 0, como lo vemos acá. ¿Por qué? Porque es la negación de sus entradas. La entrada 0 por 0, la salida es 0, pero como es negada es 1. La salida 0 por 1 es 0, pero como es negada es 1. La salida 1 por 0 es 0, pero como es negada es 1. Y la salida 1 por 1 es igual a 1, que es negada, es 0. Entonces, la función de esta compuerta NAND sería A por B negado, ¿cierto? A por B negado. Entonces, esa sería la función. O sea, sería como tener entre paréntesis A por B y todo negado. Esa sería la función NAND. Ahora, la función OR, que es A más B, es igual a Z. Simplemente, en la lógica positiva sería que 1 más 1 sería igual a 1, o cualquiera de los valores de entrada sea igual a 1. Cuando los dos valores sean iguales a 0, su salida será 0. Y la compuerta NOR, que sería A más B todo negado. A más B todo negado sería igual a Z. Entonces, mire que aquí ya podemos usar en estas dos compuertas de abajo, en la NAND, la ley de De Morgan. ¿Por qué? Porque es A por B negado, sería equivalente en la ley de De Morgan a A negado más B negado, ¿cierto?
Y la NOR sería A más B, todo negado, sería en ley de De Morgan, porque como toda la expresión está negada, entonces A más B negado sería igual a A negado por B negado. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería mostrar de la lógica en compuertas lógicas digitales versus las tablas de la verdad. Y nos vamos a la página 24 como para ver alguna solución de algún ejercicio. Bueno, miren, devolvámonos aquí a la página 22, en la justificación del principio de dualidad y teorema de Morgan, lo que les venía diciendo. La compuerta ANAN, que es A por B negado, es tener las dos variables negadas por anticipado y meterlas a una compuerta OR. O A negado más B negado, perdón, A negado por B negado, en D de Morgan es equivalente a tener A más B todo negado. Entonces, por eso es que aquí se cruza esta con esta y esta con esta. Es como la representación en compuertas lógicas versus tablas de la verdad de la misma aplicación de la ley de De Morgan. Permítanme un momentico y pasamos a la página 24. Bueno, aquí están las compuertas lógicas como switches. Uno puede usar compuertas lógicas también como switches. Y vamos a hacer una simplificación. Vamos a hacer unos ejercicios de simplificación como para que ustedes puedan tener una idea paso a paso de lo que hemos estado haciendo. Aquí dice que la expresión o que la función z es igual a A por B negado por D más A por B negado por D negado. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Cuál es el factor común de esos dos productos? Esto quiere decir que son sumas de productos. ¿Por qué decimos suma de productos? Porque estamos sumando dos productos. Este es el producto 1 y este es el producto 2. Entonces, esto es lo que llamamos suma de productos. Y ojo, aquí en esta asignatura todo está centrado para hacer las simplificaciones de las funciones y la representación de las compuertas lógicas digitales por suma de productos. ¿De acuerdo? Entonces, porque en los mapas de Carnot vamos a hacer es suma de productos. Entonces, ¿qué es lo común aquí en esta primera expresión? A por B negado, porque mire que en el primer producto está A por B negado y en el segundo producto también está A por B negado. Entonces, el factor común de esos dos productos es A factor de B negado. Entonces, abro un paréntesis y para que se complete esta primera expresión sería la D, porque A por B negado por D es esta parte de arriba y la segunda parte que sería el D negado. O sea, A por B negado por D negado, que es la expresión, o sea, destruyendo ya el paréntesis, que es el teorema 8b, donde dice que D más D negado es igual a 1, que es de la misma forma que decir que A más A negado es igual a 1. Entonces, D más D negado es igual a 1, o sea que A por B negado por 1 es igual a A por B negado. Entonces, mire que esta expresión de acá es igual simplemente a A por B negado. Es una simplificación. Entonces, miren que el taller de ahora, el taller que viene ahora después del descanso, es el primer punto de ese taller 3, es hacer esta representación en compuertas lógicas digitales, en compuertas lógicas, simbología de compuertas lógicas. Es representar la función del planteamiento original de esos ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 del taller 2 en compuertas lógicas digitales. ¿De acuerdo? Y vamos a ver otro ejercicio acá. Vamos a hacer esta otra simplificación, donde decimos que z es igual a A por C por D más A negado por B por C por D. Mire que aquí ya hay una diferencia. El primer producto no tiene todas las variables. El segundo producto ya tiene todas las variables. Hay dos conceptos en álgebra booleana que se llaman min términos y max términos. El min términos en la suma de productos se usa cuando tengo todas las variables empleadas en la expresión. Entonces aquí tengo un min término. Aquí no tengo el min término porque le falta una variable que es la b. Pero bueno, es como un concepto de criterio para el manejo de las funciones canónicas, la representación de fórmulas en el álgebra booleana para las expresiones. Entonces, tengo dos productos, pero igual lo que nos atañe aquí es, lo que nos implica es hacer la simplificación.
De estos dos productos, ¿cuáles son las variables comunes? Del primer variable que es A, en el segundo no es A, entonces A ni A negado son comunes, entonces ese no es. La C está en el primer producto y está en el segundo producto, entonces la C ya va casando, ¿cierto? Y la D está en el primer producto y está en el segundo producto, por lo tanto, el factor común de estos dos productos es C por D. Entonces, C por D, factor común de A, más multiplicado por A negado por B. Entonces, tenemos A más A negado por B. Recuerde que esto es otro teorema donde es ley de absorción, donde eliminamos la variable A negado. Entonces, uno lo puede aplicar ahí directamente y decir que esto es C por D, factor de A más B, y por pasos, ¿no? Y finalmente vuelve y deshace el paréntesis y dice que es A por C por D más B por C por D. Y este sería el resultado de esta expresión de arriba simplificada en una expresión menor. Estos serían dos ejemplos sencillos de simplificaciones como para tener en cuenta todas esas fórmulas, todos esos postulados y esos teoremas del álgebra Boole para poderlos aplicar de forma adecuada y hacer la simplificación. Entonces, continuamos en el taller 3 hoy haciendo simplificaciones, pero vuelvo y le repito, el primer punto escogiendo los enunciados del punto del taller pasado y representando ese enunciado, o sea, la parte inicial planteada en compuertas lógicas. ¿De acuerdo? Eso es lo que pretendo. Entonces, quiero que nos vayamos a un descansito, creo que vuelvo más o menos entre 8 y 5, entre 8 y 5 y 8 y 10. Dejo la sesión aquí en stand-by y nos hablamos ahorita después del descanso. ¿Tienen preguntas o algo que quiera que se amplíe o lo hacemos justo después del descanso? Escucho comentarios. Profe, yo tengo una pregunta de ese que dice, ahí decía teorema 16, este 16 de cuál es el documento en que se está basando ese. Ah, sí, póngale cuidado. Recuerden que yo les he pasado varios resúmenes de varios tablas, digamos. Devolvámonos aquí rápidamente a la plataforma y yo les comento rápidamente cómo es que es la situación. Entonces, aquí estamos en la plataforma y miremos rápidamente, devolvámonos aquí en secuencia a la tutoría 1. En la tutoría 1 hablamos de un documento general que se llama Compuertas Lógicas Digitales. Este es como el compendio de toda la asignatura, pero resumido, son como 14 páginas. Ahí es donde habla de todos los teoremas. En realidad, el álgebra de Boole son 16 teoremas y ahí enuncia los 16 teoremas, si mal no recuerdo, entre la página 4 y 6, ¿cierto? Entonces, en este documento que se llama Compuertas Lógicas Digitales, que es el compendio de toda la asignatura, pero resumido, ahí se habla de el álgebra de Boole como tal, son 16 teoremas, que está compuesto por reglas, postulados y teoremas como tal. Son 16 teoremas. Eso lo hablamos en la tutoría 1. En la tutoría 2 ya hablamos de otro archivo que se llama Conceptos Básicos sobre el Álgebra Booleana, pero más que estos dos archivos siguientes, que lo repasamos ahora. Álgebra de Boole, las reglas básicas. Las 12 reglas básicas con las que ya empezamos a hacer ejercicios del álgebra booleana y que lo volví a repetir en este otro documento que le subí también al final de la tutoría, que se llama Álgebra Booleana, Leyes Básicas y Compuertas Lógicas Digitales, que es el mismo archivo anterior, pero explicando las tablas de la verdad y las leyes básicas con compuertas lógicas, ¿sí? O sea, las famosas 12 reglas, pero de una forma como resumida. Y esto de la tutoría 3, que ya digamos que es como el compendio ya complejo de todos los pormenores de la álgebra booleana, donde el primer archivo de la tutoría repetí el archivo que se llama álgebra Boole, reglas básicas, que son las 12 reglas. Los postulados y teoremas de la álgebra booleana, que ya hablamos de ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, pero con todas las reglas, postulados y teoremas de la álgebra booleana, con todos los incisos y detalles. Las leyes de absorción, todas las leyes de absorción,
las leyes de De Morgan, todas las leyes y incisos de las leyes de Morgan, y la tabla resumen de las leyes y teoremas del álgebra booleana. Entonces, ustedes, digamos, como para que no lo vean como tan complejo, es cada documento tiene su propio numeración, digámoslo así. Entonces, en esos dos ejercicios finales que hicimos ahí a modo de repaso, se tienen que basar en el mismo documento para poder saber cuál es el teorema A, B, C, el 1A, el 2A, el 3A. Sí, cada documento tiene su propia numeración. Entonces, digamos que aquí, en esta tutoría 3, yo tengo el resumen de todos los documentos básicos para trabajar. Álgebra de Boole, reglas básicas, las 12 reglas que vimos en la clase pasada. Postulados y teoremas de la álgebra booleana, todos los postulados y teoremas de la álgebra booleana con todos los detalles. Las leyes de absorción, en detalle todas sus leyes de absorción, las leyes de De Morgan. Pero el documento global es este, postulados y teoremas de la álgebra booleana, porque es el que contiene todo. Pero si lo quiere uno mirar por partes, por reglas, está el primero, que es el álgebra de Boole, reglas básicas. Las leyes de absorción, las leyes de absorción. Las leyes de De Morgan, las leyes de De Morgan. Y el cuadrito resumen, que fue lo último que miramos para trabajar. ¿Qué pueden ustedes trabajar? Pueden trabajar el archivo de álgebra de Boole, reglas básicas, resumen de leyes y teoremas del álgebra de Boole, y en caso que se presente algún ejercicio complicado, entonces ya acuden a estos otros intermedios, que son los postulados y teoremas del álgebra booleana, las leyes de absorción o las leyes de De Morgan. Eso es, digamos, la forma o el método que, digamos, ustedes deben trabajar para la solución de ejercicios. Pero yo me atrevería a decir que se usan este archivo, álgebra de Boole, reglas básicas, y resumen de leyes y teoremas del álgebra booleana básicos. Con eso podrían solucionar, si no todo, la mayoría de los ejercicios que planteamos aquí en los talleres y para solución. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a un descanso. Me dispensan ahí, nos vemos más o menos hacia las 8:12, más o menos, 8:12, 8:14. Que estoy mamado, tengo seca la garganta, me disculpan ahí. Entonces, nos quedamos ahí, voy a silenciar el micrófono, voy a cerrar la cámara y no hablamos ahorita, gracias.
Hola muchachos, ya estamos ahí nuevamente. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, permítame un segundo, yo aquí coloco algo. Continuamos. Para hacerle la introducción de lo del taller del día de hoy. Bueno, listo. Entonces, quiero compartirles de la plataforma el taller del día de hoy. Taller. Entonces, aquí hablamos de lo siguiente. Realizar los ejercicios guardados y subirlo a la plataforma. Nota, por cada grupo en el archivo guardado y subido a la plataforma, nombrarlo taller 3 y los nombres de los participantes de cada grupo. Primero, a los ejercicios solucionados del taller 2 en sus 5 puntos. Representar las funciones propuestas antes de las simplificaciones por las conexiones respectivas con compuertas lógicas. O sea, lo que les dije. O sea, la función como tal del ejercicio, sin simplificarlo, simplemente el planteamiento, representarlo en compuertas lógicas. Pueden hacerlo dibujado en un papel, pueden hacerlo en la misma herramienta Boolean TT, lo pueden hacer perfectamente y cuando lo tengan lo proyectan o lo pasan en archivo .png o JPEG de la aplicación Boolean TT y lo suben a la plataforma. Serían los 5 puntos representados en forma booleana. En forma de compuertas lógicas. Eso es el primer punto, los 5 puntos. No es muy difícil, es simplemente como practicar ahí cómo hacer la representación de las compuertas, como les he estado diciendo desde la clase pasada y ahora les hice un repaso de las compuertas según las tablas de Lavardé y demás. Aquí simplemente según la función planteada, hacer la representación de las compuertas lógicas. Si tienen alguna duda, me van consultando y ahí lo vamos discutiendo. Y la continuación serían más simplificaciones de funciones. Simplificar la expresión 2z es igual a factor de a negado más a por b. 3, simplificar la expresión z es igual al factor de a más a negado, factor de a por b más a por b por c negado. 4, aplicar los teoremas de De Morgan a la función. Ojo, mire que está entre corchetes la expresión. En realidad son dos productos, ¿cierto? Porque está la expresión a más b a más b más c, todo eso factor de d. O sea que son dos productos. Mire que puedo aplicar la ley de De Morgan ahí, porque tengo negado todo. O sea, mire que tengo la colillita arriba a la derecha después del corchete a la derecha. O sea que tengo negado toda esa expresión. Pero esa expresión está compuesto por un producto de una expresión suma por una variable. Entonces, ahí pueden aplicar de Morgan. Y les dejo ese último quinto punto, si quieren, a ver si son capaces de solucionarlo. Ese sí sería un reto. Que les coloque una nota acá, porque es que ya he tenido experiencias en otros cursos con otros compañeros de ustedes. Dice, si les es difícil solucionar el punto quinta, no pasa. Es como una especie de reto. Si son capaces o creen ser capaces de solucionarlo, adelante. Igual solamente les calificaré los puntos 1, 2, 3 y 4. 1, que son las compuertas lógicas de los planteamientos del taller 2. Y estas simplificaciones, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el taller. Entonces, manos a la obra. Y aquí estoy pendiente. Voy a dejar abierta un poquito. No, yo voy a empezar a cerrar la grabación del día de hoy, que lo que atañe es básicamente los criterios, lo fundamental. Y seguimos acá en plataforma. Estoy pendiente por preguntas, dudas. Y adelante, muchachos.